Quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer ahí solamente, dice la palabra del Señor, en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Nosotros ya hemos explicado aquí en alguna oportunidad, este texto hemos compartido, y la palabra, tal vez la palabra más fuerte del versículo, es la palabra hechura, ¿sí? Que ustedes se acuerdan que tiene que ver con esto de una creación artística, ¿no? Literalmente podríamos decir, somos el poema de Dios, se podría traducir así. Esa es la palabra poiesis en griego, ¿no? Somos el poema de Dios. Cada uno de nosotros somos un poema de Dios. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto porque un poema tal vez refleja lo más profundo de nuestro corazón, poder volcar nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo, poder volcarlo en una obra creativa. Y que Dios diga en su palabra que cada uno de nosotros somos eso para Él, es tremendo. A mí me impacta esto, que Dios haya volcado sus ideas, sus emociones, en cada uno de nosotros. El tema de hoy tiene que ver con que somos esa poesía de Dios, somos esa obra de arte de Dios, esa creación personal de Dios, cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que somos creados en Cristo, somos esa poesía creada en Cristo, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes para que nosotros andemos en ellas. O sea, en otras palabras, fuiste creado de forma especial, de forma única, pero fuiste creado para algo. Y ese para algo es el que nos toca a nosotros descubrir. Yo creo que si pudiera poner una definición a lo que yo quiero lograr en el mensaje de hoy, sería esto. La vida es una lucha por descubrir quiénes somos verdaderamente. La vida es una lucha por descubrir quién soy verdaderamente. Hubo un gran filósofo en estos días que se nos murió García Márquez, en este año donde han muerto varios escritores importantes. Pensaba en un pensador que realmente con Fernanda nos impactó cuando vimos su vida en una película, y algo hemos leído de él, que se llamó Jean-Paul Sartre. Vivió el siglo pasado en Francia, existencialista, filósofo, y él dijo una frase que a nosotros nos marcó profundamente. Él dijo: hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotros. Hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotros. Si te pones a pensar, ni siquiera hemos elegido nacer. Mucho menos
dónde nacer. Ninguno de nosotros eligió vivir. Nadie dijo un día, yo voy a vivir, y vino a la tierra. Un día simplemente nacimos, como nos contaba hoy la hermana. Hubo una mujer que tuvo que sufrir ahí para que nosotros lleguemos a la tierra y nazcamos. Y estamos acá. No elegimos el país donde íbamos a nacer, no elegimos la familia, no elegimos ser pobres o ricos, no elegimos muchísimas cosas. No elegimos la forma de que nuestros padres nos iban a criar. Pero hoy tenemos esto, nuestra realidad, hoy estamos acá. Y somos la suma de un montón de factores que no dependieron de nosotros. No dependió de nosotros. Gran parte de nuestra realidad no dependió de nosotros. Si uno lo mira desde este aspecto, esto puede llegar a ser hasta fatalista. Porque yo no soy dueño de nada, no soy dueño de ni siquiera el día que me voy a morir, nada. No tengo control de nada. Estoy acá en la tierra, me pusieron, no elegí estar, no elegí a mis padres, elegí una novia, un novio, muchas veces elijo hasta mal eso, elijo. Tremendo. Las pocas veces que elegimos y a veces elegimos mal. Entonces, pareciera que estamos dados a una suerte de como de fatalidad, ¿no? Pero viene el Señor y se cruzan nuestras vidas y dice que hace de nosotros una nueva creación. Y el apóstol Pablo va a exclamar esto así como: porque si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué tremendo. Qué tremendo pensar que vos y yo, que estábamos echados a nuestra suerte, sin Dios y sin esperanza en el mundo, ni siquiera teníamos control del día de mañana cuando nos muéramos, a dónde íbamos a ir. Nada, solamente temor a la muerte, a lo desconocido. Hay personas que han sufrido toda su vida y mueren terriblemente y se van al infierno sin conocer a Dios. Y nosotros, sea cual sea nuestra historia, el Señor se cruzó en nuestro camino para cambiar nuestro destino. Amén. Yo quiero en esta noche tomar un ejemplo de la palabra de Dios, de un joven que se llamó David, que fue el rey David, que ustedes conocen. Yo quiero que me acompañen a 1 Samuel capítulo 17. Es la famosa batalla de David con Saúl. Esta mañana estábamos almorzando, mientras ustedes buscan les cuento. Estábamos almorzando con mis suegros. 1 Samuel 17. Y mi suegra estaba contando emocionada porque estábamos en el almuerzo de Pascua, entonces estábamos bien espirituales ahí hablando. Y mi suegra estaba contando cómo ella, lo que ella sintió ahí cuando fue a visitarnos. Nosotros estábamos en Israel en ese momento. Ella fue a visitarnos
y un amigo nuestro que era arqueólogo le llevó a recorrer Tierra Santa, y en un momento detuvo el auto y le dijo: en este lugar, dice, en esta planicie, David venció a Goliat. Y mi suegra estaba emocionada contando esto. Dice: yo estuve ahí donde David venció a Goliat. Y yo en esta noche quería mirarlo a David desde esta perspectiva. Un chico de una familia pobre, de un pueblo pequeño, un chico que octavo hijo de una familia que no lo tenía muy en cuenta a él. No voy a entrar en detalles porque ustedes conocen muy bien la historia de David. Pero siempre veo en David un modelo, un ejemplo de lo que hablábamos recién. La frase que acuñé de una amiga, querida amiga, que ella dijo un día: tu origen no es tu destino. Tu origen no es tu destino. No importa de dónde vos vengas, si vos estás entendiendo a través de Cristo que vos sos una nueva criatura, tu tarea y mi tarea es descubrir qué sos ahora en el Señor, qué poesía sos del Señor y para qué Dios te creó. Y si vos entendés que este es tu objetivo y esta es tu prioridad, tenés que empezar a caminar en dirección a esto y decir: bueno, lo de antes ya fue. Podés pasarte la vida lamentándote por el papá que te tocó, por la mamá el papá que no tuviste, o por cómo fue tu infancia. Y podés pasarte la vida encerrado en un mundo de autocompasión y teniendo lástima de vos mismo, o podés gozar la vida y disfrutarla diciendo: tengo una nueva oportunidad. Sin importar cómo haya sido mi origen, sin importar si fui pobre, si fui amado, si fui valorado, si fui deseado, sin importar nada de eso. Cristo me dio una nueva oportunidad, soy una nueva criatura, y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Porque si tomamos la frase de Sartre, hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotros, desde el punto de vista fatalista, es terrible. Pero si lo tomás desde el punto de vista de Dios, y ahora te dice el Señor que vos sos su poesía, que vos sos su obra de arte, eso es lo que vos sos, lo que Él hizo con vos. Es tremendo ahora la responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso ahora? Que sabes que fuiste elegido, que fuiste amado. Ahora que sabes que Cristo estuvo dispuesto a morir por vos, estuvo dispuesto a dar su vida para que darte vida a vos, se hizo pobre para que seamos enriquecidos, dice la palabra. Cargó nuestros pecados, cargó nuestras maldiciones, cargó nuestras rebeldías, nuestras enfermedades. Cargó con todo eso, ¿para qué? Para darnos una oportunidad de vivir una vida plena, una vida abundante, una vida llena de sentido. Yo en David encuentro un modelo de un joven que se animó, que no se quedó con lo que hicieron sus padres o con lo que no hicieron sus padres. Un joven que no dijo: ¿qué hacen mis hermanos o qué hace el que está a mi lado? No, yo voy a hacer lo que yo soy realmente. Lo entendió. Esto empieza cuando él es ungido, cuando viene el profeta y lo unge y le dice: a partir de ahora el Espíritu Santo está sobre vos. Y eso es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros.
En el momento que nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros. El poder de Dios habita en nosotros. Y esa dinámica, esa potencia, Pablo va a decir, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios es la palabra dinamis, es la dinámica, de ahí viene la palabra dinamita. Es como que hay dinamita de Dios dentro nuestro. Nosotros somos armas en las manos de Dios. Nosotros somos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Pero llegar a concretarlo, llegar a realizarlo, hay una parte activa de parte nuestra. Dios no lo va a hacer todo. Dios ya hizo una parte fundamental. Él nos va a acompañar, pero nunca Él te va a forzar. Que vos llegues a ser quien sos verdaderamente y llegues a realizar esas buenas obras que están destinadas para vos, tiene mucho que ver con vivir por principios. Y yo quiero ver juntos en esta noche algunos principios que pueden orientarte. Nos cuenta la historia que en 1 Samuel 17, la historia empieza cuando, fíjate y acompáñame por favor, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Ese es el lugar que te contaba que mi suegra estuvo ahí. Obviamente nosotros habíamos estado antes. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Esta era la situación. Había dos ejércitos enfrentados para la guerra. Dos ejércitos. Pero en un momento sale de en medio de una de las tropas enemigas de Israel, de los filisteos, sale un gigante que se llamaba Goliat. Era un hombre que medía unos 3 metros. La Biblia nos cuenta que había personajes así, unos pueblos así en ese entonces. Y dice en el versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. 6 codos más o menos, estamos hablando de 45 a 50 centímetros por codo, o sea que ahí nomás ya tenemos unos 3 metros más o menos. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Bueno, tenía una gran armadura, estaba muy, muy fuerte. Dice en el 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Yo cuando pienso en esta historia, no puedo evitar trasladarla a nuestra realidad. Cuando uno mira las noticias, cuando uno se entera lo que está pasando en Rosario, con el narco y todo lo demás, cuando uno se entera lo que está pasando en el mundo, con la corrupción en el gobierno,
con las catástrofes, con todo lo que nos está pasando, uno siente a veces que se nos está viniendo un gigante muy grande en contra. Y creo que cualquier persona con dos dedos de frente muchas veces tiene miedo. Creo que cualquier persona pensante muchas veces dice, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué puede pasar con mi familia? ¿Qué puede pasar con mis hijos en un mundo como este? Hoy en provincia de Buenos Aires, cuando hacen una nota en la calle donde todos los días mueren personas, y ya el vecino acostumbrado a decir, uno sale de su casa pero no sabe si va a regresar. Acá en Buenos Aires, la capital de nuestro país. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esto? Esto viene avanzando. Evidentemente el mal viene avanzando, el mal no retrocede. Tenemos más tecnología, tenemos más medios, más comunicación, más teléfonos, pero sin embargo el mal sigue creciendo. Nos contaban que el otro día una nota veíamos que un chico, un adolescente que se dedica a la venta de Paco o de otra droga, gana entre 10.000 y 15.000 pesos al mes vendiendo drogas. No es solamente el problema sacarlo de eso, sino ¿qué le ofreces honestamente? ¿En qué va a ganar eso él siendo un adolescente? ¿Un plan le vas a dar? Entonces son grandes los desafíos que enfrentamos. Y es como que Goliat está levantándose y desafiándonos y diciendo, bueno, iglesia, yo me levanto acá y yo voy a destruir y voy a avanzar y voy a arrasar con el país y voy a hacer lo que yo quiero. ¿Y ustedes qué van a hacer? Y realmente hay preocupación y hay temor. Y en todo el país la iglesia está orando y hay cada vez más campañas que la invasión del amor de Dios, que esto, que nos juntamos a orar los pastores y oramos acá y oramos allá y hacemos retiro y estamos pensando y orando y bueno, ¿y qué hacemos? Porque esta situación nos está llevando a un estado de preocupación real. Se lo veía venir, pero hoy ya es una realidad. Por años se dijo, sí, la Argentina es un lugar de paso de la droga. Hoy ya sabemos que es el tercer productor en la región de América Latina, el tercer productor, y no sé si nos quedamos cortos, productor de droga. Entonces, ¿qué va a pasar? El día de mañana vamos a esperar que esos narcos se cansen de vender o se les termine el mercado y empiecen a trasladarse para estas zonas. Y ahí vamos a preocupar, salir y hacer algo, aunque en realidad ya está, sabemos que está, aunque no en esa envergadura, pero ya está. Entonces este gigante cuando se levanta es algo que te intimida, es algo grande, se viene con todo y viene para destruir, para matar, para robar, como dijo el Señor, ¿no? Y en esta situación de guerra, dice la Biblia que los tres hermanos mayores de David, fueron a combatir, eran parte del ejército de Saúl. Eran parte de aquellos que estaban ahí temblando de miedo ante esta situación. Y el versículo 14 empieza así. Y David era el menor. ¿Sí? ¿Cómo empieza tu Biblia? ¿Así? La mía dice así. Y David era el menor. Acá ya podemos empezar a entender cómo funciona la mente de Dios.
La mente de Dios funciona de esta forma, en este aspecto. Un gigante se levanta de parte del enemigo. Dios no va a buscar grandes hombres ni mujeres para enfrentarlo. Dios va a buscar pequeños y pequeñas hombres y mujeres para enfrentarlo. Hoy Fernanda leía el pasaje. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces hay algo que nosotros tenemos que entender para poder caminar hacia el plan de Dios para nosotros. No puedes mirarte como te venís mirando siempre. Porque si vos te mirás desde la mirada que siempre tuviste sobre vos, si cualquiera de nosotros se mira desde su perspectiva humana, nosotros decimos, ¿qué podemos hacer con esto que está pasando? Es demasiado grande. Esto que se viene es demasiado grande. ¿Qué podemos hacer contra el narco? ¿Qué podemos hacer contra la mafia? ¿Qué podemos hacer contra la corrupción en el gobierno? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué podemos hacer? Somos muy pequeños. Por eso Dios dejó esta historia aquí, para enseñarnos principios. Dice la Biblia que él era el menor, pero que los 3 mayores fueron con Saúl. En el versículo 15 dice, pero David había ido y vuelto y dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Mientras los hermanos estaban en la guerra, en el ejército, David estaba pastoreando las ovejas de su padre. Este es un principio fundamental. Si Dios te va a llevar a ser quien sos, siempre te tiene que encontrar haciendo algo. Siempre. Yo te puedo mostrar muchísimos ejemplos en la Biblia, pero todos los hombres y mujeres de Dios que fueron llevados a cumplir propósitos de Dios, estaban ocupados en hacer algo. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro cuando se encontró con la zarza. ¿Sí? Gedeón estaba aventando el trigo ahí en el granero cuando el ángel se le apareció. Hay muchos ejemplos. Los discípulos estaban pescando cuando Jesús los llamó. Entonces estas cosas son cosas de la vida natural. Una persona que va a ser usada por Dios es una persona que tiene que tener una vida natural. Dios no necesita que vos te vayas a una cueva a encerrarte a orar para usar tu vida. Dios necesita que vos te apliques a hacer lo que vos tenés que hacer hoy. Tu profesión, tus estudios, tu trabajo, lo que tenés a la mano para hacer. Ahí es donde empezás. Tenés que ser una persona con una vida natural. Esto es muy importante. Es muy importante porque cuando una persona no tiene una vida natural, le falta una pata a la hora de querer servir a Dios. Vive como en otro mundo. Es ese creyente que cree que ser cristiano es estar todo el día metido en la iglesia. ¿De qué vas a hablar con tus compañeros? ¿De qué vas a hablar con tus vecinos? ¿Qué comunión puedes tener con las personas si no tenés una vida natural? Entonces, punto número 1, no estés tan preocupado
en cómo Dios va a hacer para llevarte a cumplir su propósito, porque eso Él lo va a hacer. Vos ocupate en hacer lo que vos tenés que hacer. ¿Sí? En estos minutos que estemos acá compartiendo, lo que nos vamos a dar cuenta es como no hay ni una evidencia aquí de que Dios le haya dicho a David, anda y yo te voy a llevar y te voy a usar y vas a enfrentar a Goliat. No existe esto. David simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y la divina providencia, la mano de Dios detrás del escenario, lo guió a una situación para que él cumpla un propósito de Dios con él. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando vos estás haciendo lo que vos tenés que hacer. David era un hombre que estaba en sujeción, porque él vivía con su padre. Y él, como hijo menor, era común esto, que el hijo menor hacía esta tarea, cuidar las ovejas. Mientras que los hermanos mayores estaban en el ejército, representando a la familia, defendiendo al país, él como hermano menor cuidaba las ovejas. Él no menospreció esto. Él no dijo, esto es muy poca cosa. Él no dijo, esto es insignificante, esto no sirve para nada, yo quiero estar allá al frente, donde está la acción, donde está el movimiento, ahí está lo lindo, ¿qué estoy haciendo yo acá con las ovejas? Él no dijo esto. Él estuvo en sujeción a sus padres. Y Cristo hizo lo mismo. A los 12 años deslumbró a los sabios en el templo, por su sabiduría, por sus conocimientos. Pero dice la Biblia que estuvo sujeto a sus padres hasta los 30 años. Vivió con ellos, estuvo sujeto. ¿Por qué? Porque no voy a entrar a explicar cómo era la cultura, pero básicamente nos dejó un ejemplo. Es muy importante aprender de la sujeción. Es muy importante aprender de estar en sujeto en una empresa, en un trabajo, en una entidad. Somos sujetos. Sujeto quiere decir que estás ligado a algo, estás sujeto a algo. Si Dios te va a usar, tenés que ser una persona que aprende a sujetarse. Dios siempre te va a poner en situaciones donde vas a tener que sujetarte. Trabajo, iglesia, gobierno, te guste o no, estás en un sistema donde tenés que sujetarte. Y esto no fue un obstáculo para David, al contrario. David no dijo, no, yo esto es muy poca cosa para mí, yo tengo una gran voz, yo tengo un talento, yo escribo poesía, yo sé pelear, porque después vemos que él hacía todo esto. Nosotros cuando leemos cómo lo recomiendan a David la gente, cómo pensaba de él. Fíjate ahí un poquito atrás nomás. Cuando Saúl estaba con problemas espirituales y los siervos le dicen, hay un jovencito que te puede ayudar. Ahí en el capítulo 16, versículo 18, uno de los criados del rey le dice esto. Entonces uno de los criados respondió diciendo, 16-18 de Primera de Samuel, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, o sea David, que sabe tocar, era músico. Es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hermano, si a los 15 años la gente pensara la mitad de lo que decían de este tipo, nosotros estaríamos cuidando las ovejas de nuestro padre. Había un carácter, una humildad en David tremenda. David había entendido el corazón de Dios. En esas noches de desierto, en esas noches detrás de las ovejas, David descubrió cómo piensa Dios. Y David descubrió algo. Dios ama al de corazón humillado. Dios ama al de corazón quebrado.
El profeta Isaías, que también nos exponía la otra vez Fernanda cuando habló del llamado de él. El libro de Isaías empieza diciendo que Dios va a quebrar toda soberbia en el hombre. Que el único que se va a exaltar va a ser Él. Que todo orgullo humano va a ser aplastado. Así empieza el profeta. Primeros capítulos. Después, cuando él tiene la visión de la santidad de Dios, él mismo se siente que se va a destruir. Él que era un hombre íntegro, un hombre recto, un sacerdote, un hombre de Dios, pero ante la santidad de Dios, él se siente que él no es nada y se siente que va a morir. Porque ve su condición real. Pero es tremendo cuando termina el libro. Porque cuando termina el libro, hay una pregunta. Dios mismo a través del profeta preguntando: yo soy Dios que creé el cielo y la tierra. ¿Dónde está la casa que ustedes me van a construir? En otras palabras, ¿dónde me van a meter a mí si el cielo, el universo no puede contenerme? ¿Dónde me van a meter a mí ustedes? Pero Dios responde y dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él mismo está diciendo: yo voy a habitar ahí. Yo no voy a habitar en edificios humanos porque no hay ningún edificio que pueda contenerme. Porque yo soy el dueño del universo y el universo no puede contenerme. Pero sí voy a habitar con gente que tenga un corazón humilde. Ahí sí voy a habitar. Con gente que tiembla ante mi palabra. Ahí sí voy a habitar. David descubrió este principio. David tenía un corazón humilde. Entonces ahí viene se empieza a avanzar y en el versículo 17 dice, volvemos al 17, el papá lo manda a hacer un mandado y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Acá vemos cómo avanza la obra. Acá el padre le dice: nene, agarrá un poco de comida, agarrá el matambre, agarrá unos quesos, llévala a tus hermanos, saludalo, fíjate cómo están, tráeme noticias de ellos, llévale algo al jefe para acomodarle un poquito a los muchachos, cualquier cosa que estén bien ahí. Llevarle unos regalos al jefe de ellos. Y él dice que, fíjense qué interesantes los detalles. En el 20 dice: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Esto, hermano, es carácter. Él podía haber dicho, él por la emoción, por lo que sea, de estar ahí donde iba a estar, lo mandaban, él dice: bueno, sí, dejo todo así, total. No. Vemos claramente que él en ningún momento menospreció nada de lo que él hacía. Él puso un guarda para que cuide las ovejas mientras él no estaba. Esto habla de responsabilidad.
Él no dijo, ahora tengo una misión importante, voy a estar en el frente, voy a ver lo que está pasando allá, voy a estar en el lugar de la acción, dejo todo así tirado y me voy. No. Él puso un guarda, él tal vez pagó a alguien ahí para que cuide las ovejas los días que él no iba a estar. Entonces, qué importante esto, porque a veces nosotros podemos engañarnos y pensar que para que Dios pueda cumplir sus propósitos en nosotros tenemos que descuidar las cosas que hacemos. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Muchos de los siervos de Dios que he conocido con los años, muchos de ellos, como quisiera, de ellos, antes de ser llamados, eran ejemplares en lo que hacían. Tenemos amigos comunes con Fernanda que hoy están sirviendo a Dios full time en otros lugares, pero se graduaron con honores en la universidad. Ellos no fueron a la misión porque eran unos pobres infelices que no podían hacer otra cosa. Fueron a la misión porque eran lo mejor de lo mejor en cuanto a lo que hacían, pero decidieron renunciar a eso porque creyeron que servir a Dios era aún mayor y que era el propósito de sus vidas. Entonces yo no sé cuál es tu presente hoy, pero yo te voy a decir algo. Si vos querés descubrir quién sos verdaderamente, empezá hoy a dar el máximo de lo que vos sos. En lo que vos estás, empezá a dar el máximo, empezá a ser el mejor. No te conformes con ser uno del montón. No digas, el día de mañana cuando Dios me levante yo me voy a destacar. No, hoy empezá. A nosotros nos enseñaron un principio espiritual en la juventud. Cuando vos haces tu posible, Dios va a hacer lo imposible. Cuando vos haces tu posible, Dios va a hacer lo imposible. Pero entonces estás haciendo tu posible, te estás esforzando. Te estás esforzando en tu negocio, te estás esforzando en tu profesión, te estás esforzando en tu carrera. O pensás que eso es, bueno, lo hago así mientras tanto hasta que el día que sirva a Dios. No es así. Tu presente es tu realidad. Y en tu realidad tenés que ser lo mejor que puedas ser. Una de las cosas que nos bendice mucho del grupo de jóvenes es que la mayoría están estudiando. Y animamos a los que se van sumando a que estudien también. Y es contagioso. Porque vos sabés lo importante que es en la juventud tener un grupo de gente que está estudiando. Porque si te juntás con vagos, ¿qué vas a hacer? Ganas de estudiar no vas a tener. Pero sin embargo vemos cómo uno estimula al otro. El otro día escuchábamos a Marquitos contar cómo está avanzando en sus estudios y dando gracias a Dios, reconociendo la gracia de Dios sobre él. Pero tiene mucho que ver con el entorno. Tiene mucho que ver con que está viendo gente a su alrededor, jóvenes, que estudian, que les va bien, que son fieles en la iglesia, que sirven a Dios, pero no por eso se tiran al abandono y dicen, no, en la facultad, no. Se están esforzando por ser buenos en lo que están haciendo. Tengo que decir que creo que el año pasado fue que me emocioné mucho cuando fui a la entrega de la medalla de oro de Daniel. El año pasado fue Daniel, ¿eh? Pasa tan rápido el tiempo que a veces no. Daniel se graduó el año pasado de licenciado en periodismo y le dieron la medalla de oro por ser el mejor en el país. Y
Eso es algo tremendo, hermanos. Espiritualmente. Porque sin palabras, con tu vida, estás dando un mensaje tan poderoso a tu entorno. En un mundo de tanta mediocridad, en un mundo de tanta apatía, en un mundo donde todo parece lo mismo. Buscar la excelencia es algo que muestra, refleja la gloria de Dios, porque Dios nos creó para la excelencia. Este David no era ni un tontito, este David la tenía muy clara. Y dice que dejó todo ordenado y se fue. Y se llega justo en el momento que estaban por ir a la batalla. Y nos cuenta la Biblia ahí nomás, en el versículo 22, entonces David dejó la carga en mano del que guardaba el bagaje. Otra vez, no dejó tiradas las cosas. Las puso en las manos del que guarda, del que cuidador. Era responsable en todo. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Era lo que el padre le pidió. Fíjense, está haciendo todo lo que el padre le pidió que haga. Él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y las oyó David. David escuchó el desafío. David escuchó este desafío a los escuadrones de Dios vivo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, dice la Biblia. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a ese filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. David era un joven brillante, responsable, honesto, de buen testimonio. Era un valiente, un guerrero, un hombre sumiso, sujeto a sus padres, un chico ejemplar, pero era pobre y su familia era pobre. Y cuando escuchó esto dijo, qué hermosura. Me voy a España, dijo. Esta es la oportunidad. Este es el principio del interés. Un líder tiene que tener interés. Un líder no va a llegar a ser lo que tiene que ser si no le interesa crecer. Y no era solamente por él. Imagínense, riqueza, casarse con la hija del rey y que su padre no pague más impuestos. Era un hombre inteligente. No era un franciscano místico. No. ¿Cómo yo voy a querer eso? Jesús enseñó el principio del interés. Jesús dijo, pedid y se os dará. Porque todo aquel que busca, encuentra. Y también dijo, con la misma medida que des, vas a recibir. Es que, ¿a qué está apelando?
al interés. Porque Él sabe que todos queremos crecer y queremos recibir. Si sos normal, obvio. Tal vez no te asumas, tal vez no te guste asumirlo, no te guste reconocerlo, pero toda persona normal quiere crecer, quiere más. Eso no hay nada de malo. No hay que confundir. Dios nunca dijo tenés que ser un conformista. No existe ese concepto en la Biblia. La Biblia dice tenés que tener contentamiento, que es muy diferente. Vos podés crecer desde la amargura o podés crecer desde el contentamiento. Dios no quiere que vos crezcas desde la amargura. Dice contentos con lo que tenéis ahora. Pero no dice que te conformes con lo que tenés ahora. Tenés que querer crecer, y no solo por vos, sino por los demás. Pablo dice que Dios quiere darnos todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Juan dice, amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es una bendición integral. Y Pablo lo va a aclarar y va a decir, porque lo que vos haces tiene que alcanzarte para vivir y para poder ayudar a otros. O sea que la cuestión nuestra de crecer, el anhelo de crecer, no es algo malo. Lo malo es cuando ese anhelo de crecer es egoísta, cuando ese anhelo de crecer es avaro, ese anhelo de crecer es solo para uno. Esa persona que dice, ay, yo quiero ganar lo justo nomás para estar ahí. Vos sos un miserable. Vos sos un miserable. No pensaste en tus padres que te criaron, que van a llegar a ser viejos y no vas a tener nada para darles. No, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque yo quiero ganar un poquito de plata para lo justo. Yo no voy a orar por vos porque vos sos miserable. Alguien que tiene un corazón conforme al de Dios quiere crecer, pero no porque está pensando, hermano, se puede usar, como siempre mi papá me dice, puede usar una sola camisa a la vez. Pero si creces, podés ayudar, podés hacer, podés bendecir. Por eso hay que crecer. Y David cuando escuchó esto, dijo, yo quiero eso. Y ya se envalentonó y dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este infeliz? Ahí ya le agarró el celo santo a él. Pero primero escuchó la recompensa que había. Entonces ahí dice que él va al rey y le dice que él quiere ir a pelear contra el Goliat. Entonces nos cuenta la Biblia en el versículo 32, que él va al rey Saúl y ya ve que están todos muertos de miedo, por no decir una cosa. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Imagínense ustedes a un adolescente diciéndole eso al rey de Israel. Qué tremendo el corazón de este chico. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso,
tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no era un improvisado. David había ganado muchas batallas cuando llegó a enfrentarse con Goliat. Tu presente está lleno de osos, de leones, de grandes enemigos que son los que te están entrenando para cuando llegue tu Goliat. No menosprecies tu presente, porque eso que hoy se levanta contra vos, eso que hoy se levanta para robarte, para destruirte, eso que hoy se levanta para desanimarte, eso que hoy se levanta para decirte vos no podés, eso que hoy se levanta contra tu familia, contra tu economía, contra tu realidad hoy, es la escuela de Dios para que vos llegues a ser quien sos realmente. No menosprecies tu realidad de hoy. Tu hoy es importantísimo. El profeta Jeremías le dijo al Señor: Señor, yo sé que vos sos Dios, yo sé que vos tenés respuesta a todo, pero yo tengo que decirte lo que me pasa. Estoy desanimado, Dios. Estoy desanimado porque cuando miro mi entorno no veo las cosas que quisiera ver. Las cosas no me salen como yo quisiera. Es más, parece que a aquellos que no son tus siervos les salen bien las cosas. Y entonces Dios le contesta y le dice: si con los de a pie te cansás, ¿qué va a pasar cuando te enfrentes a los que vienen con caballos? Y si en la tierra de paz tenés miedo, ¿qué va a pasar cuando tengas que ir a la guerra? En otras palabras, si vos hoy te estás quejando y lamentando por tu presente, Dios nunca te va a poder llevar a ser la persona para la cual Él te destinó a ser. Porque si tu presente te parece demasiado grande y demasiado desanimante, ¿qué va a pasar el día que tengas que enfrentarte con algo realmente significativo? Si vos no podés vencer tus propios enemigos personales, tu realidad de hoy, ¿cómo Dios va a poder llevarte a salvar a la iglesia? ¿Cómo Dios va a poder llevarte a liberar una nación, a liberar una ciudad? ¿Cómo Dios va a poder ponerte al frente para llevar a un pueblo hacia la victoria? Si vos no experimentaste la victoria en las cosas cotidianas de tu vida, si siempre vivís presa del desánimo, si siempre vivís presa de la autocompasión, si siempre vivís presa de la comparación y de la envidia, ¿te rechazan? Busca a alguien más rechazado que David. Nadie lo tenía en cuenta, ni en su casa. ¿Te envidian? Bienvenido al club. Siempre que hagas bien las cosas te van a envidiar. Está en la Biblia. No lo puedo firmar, lamentablemente. Me encantaría firmarlo, no. Está en el libro de Eclesiastés 4:4. Toda excelencia de obras, toda va a crear envidia, genera envidia. Te va bien, genera envidia. Tenés una linda familia, genera envidia. Tus hijos sirven a Dios, genera envidia. Envidia.
Hay que aprender a luchar con eso. Hay que aprender a vivir con eso. Jesús dijo, te van a criticar, van a mentir acerca de vos. Y sí, van a mentir. Te van a maldecir. ¿Y vos qué tenés que hacer? Tenés que bendecir. Esa es la respuesta correcta. Entonces acá le dice, es imposible porque yo ya vencí, yo ya gané, yo sé lo que estoy haciendo. Y este incircunciso provocó a Dios. David era un joven que tenía celo por Dios. Él tenía celo de que alguien se levante contra Dios. Y eso es lo que hace falta hoy. Necesitamos levantar una generación de gente que tenga celo por Dios. Nosotros tenemos que tener celo por Dios. Nosotros tenemos que tener vergüenza de que el narco pueda dominar Argentina. Nos tiene que dar vergüenza, nos tiene que dar asco, nos tiene que molestar que esta gente venga de afuera y se instale aquí y nos destruya en el país. Nos tiene que dar vergüenza. Porque nosotros somos los guardianes de esta nación. Nosotros somos la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia, el pueblo de Dios está para defender el honor, para defender lo que es justo, para defender lo que es recto, para defender lo que está bien. A nosotros tiene que provocarnos, molestarnos. A nosotros no puede sernos indiferente. Que puedan venir de afuera y destruir nuestra nación. No puede sernos indiferente por el Señor. Entonces dice que, bueno, Saúl se convence y el versículo 38 le dice, bueno, está bien, andate, está bien, andá, Dios te bendiga, le dice. En el 37, andá y Dios te acompañe. A una cosa así, porque nadie más va a ir con vos y que Dios te acompañe. Y en el versículo 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Si vos vas a enfrentar a tu Goliat, vas a hacerlo con las armas que vos conocés y con las armas que vos dominás. No es imitando a nadie, ni haciendo lo que hace otro. Porque vos sos único. David era único. Y le quisieron poner la coraza y la armadura del rey Saúl. Pero él no podía andar con eso. El día que Dios quiera cumplir el plan con tu vida, el propósito con tu vida, no te va a servir de nada. No te va a servir de nada, créeme, todo lo que hicieron los otros. Lo único que va a servir es tu experiencia con Dios. Cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento que marca un antes y un después en tu vida, no importa lo que hizo Anacondia, no importa lo que hizo Dante Hebel, no importa lo que hizo nadie, es tu vida y es tu destino. Todo lo otro sirve antes, te inspira, te anima, te motiva, te ayuda, todo lo que vos quieras. Pero si vos no tenés práctica con Dios, si vos no sabés luchar las batallas de Dios en la vida cotidiana, en el día a día, si vos no sabés vencer a tus enemigos, las armaduras de los demás no te van a servir. Y las fórmulas de otros no te van a servir. Y lo que otro hizo no te va a servir. Esa es la realidad. Porque eso es lo del otro. Hoy nosotros nos enfrentamos a desafíos
que son nuevos. Lo que la iglesia hizo en el siglo XX no nos sirve. Junto con grandes hombres y mujeres de Dios, pastores mayores, que ellos están jubilando, están muriendo o lo que sea, pero ellos están buscando una silleta y nosotros tenemos desafíos enormes. Y la realidad que ellos vivieron es otra totalmente distinta a la nuestra. Ellos enfrentaron otros problemas diferentes a lo que nosotros hoy enfrentamos. Entonces ellos nos inspiran, nos bendicen, nos oran, nos dan ejemplo, todo lo que ustedes quieran. Pero en realidad, vos tenés que saber bien usar tus armas. Vos tenés que saber cuáles son tus dones, cuáles son tus fortalezas. Tuyas, no la de otros, las tuyas. El versículo 40 dice, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose, y David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Este pasaje ya es para hacer otra prédica completa, cada línea. Yo sé que tengo que terminar. Ustedes saben cómo termina la historia. Con su honda, David mató a este poderoso guerrero enemigo. Con una honda. Para que la congregación sepa, para que mi pueblo sepa que Dios no gana las batallas con las armas del mundo. Dios gana las batallas con pequeños hombres y pequeñas mujeres que le creen a Él. Dios gana las batallas con pequeños hombres y pequeñas mujeres que viven por principios. Dios gana las batallas con pequeños hombres y pequeñas mujeres que son responsables de su realidad hoy. Dios gana las batallas con pequeños hombres y pequeñas mujeres que están buscando la excelencia hoy donde están. Dios gana las batallas con gente celosa de Él, gente que no es indiferente de lo que pasa, gente que siente orgullo de ser parte del pueblo de Dios y que dice, el Señor te va a entregar en mi mano. Gente que no está copiando a nadie, sino que está buscando de Dios y diciendo, Señor, quiero dar lo mejor de mí hoy, voy a dar lo máximo de mí.
para que vos hagas lo imposible conmigo. Voy a hacer todo lo posible hoy en mi realidad para que vos realmente puedas tomar mi vida y hacer cosas imposibles. Yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer. Yo sé que muchos de ustedes están siendo inspirados y llamados por Dios a una revolución en su mente y su corazón, porque Argentina nos necesita. Y Dios está levantando una generación de David que le vamos a cortar la cabeza a Goliat. Amén. Oramos. Señor, yo quiero darte gracias en esta noche por este tiempo. Quiero darte gracias porque hoy es un día de gran gozo para tu pueblo, porque recordamos tu obra maravillosa en la cruz y tu poderosa resurrección, Señor. Tu victoria que compartiste con nosotros, Señor, haciéndonos más que vencedores. Gracias porque eso somos para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por poder compartir con tu pueblo en esta noche tu palabra, lo que tú pusiste en mi corazón. Y yo quiero pedirte en esta noche, Señor, que esta palabra esté trabajando en cada uno de nosotros. Tú sabes, tú conoces de una forma perfecta nuestras vidas, de una forma completa. Y tú conoces el momento que estamos viviendo. Tú conoces los desafíos que estamos enfrentando cada uno. Tú conoces los gigantes que estamos enfrentando en nuestra realidad hoy. Señor amado, tú no has cambiado. Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero tú estás buscando a tus David, Señor. Tú estás buscando a estas personas que estén dispuestas a creerte, Señor. Gracias, Señor, porque si hacemos lo que tenemos que hacer, tú vas a hacer aquello que ya nosotros no podemos. Simplemente ayúdanos a ser tan humildes y simples para creerte, para poner en práctica tu palabra, para que este mensaje podamos atesorarlo y podamos analizar nuestras vidas y ajustar aquellas cosas que sea necesario ajustar. Y empieza desde hoy, Señor, a cambiar cosas en nuestra realidad. Quita, Señor, todo menosprecio de nosotros. Que no menospreciemos nada ni nadie, Señor. 3 hombres en una montaña, Señor, te vieron transfigurarte, Señor. No hubo culto más grandioso en la historia, Padre, que Dios mismo traspasando las barreras físicas de Jesús y revelándose. Pero solamente hubo 3 testigos. Para cualquiera de nosotros, pastores, hubiera sido un culto fracasado con 3 personas. Para ti fue el momento más crucial, porque se estaba definiendo nuestro destino, Señor. Señor, que no menospreciemos las cosas por su tamaño, por el valor que el mundo le da. Que no menospreciemos a nadie, Señor, por su cultura, por su situación económica.
Que no menospreciemos nuestro trabajo, nuestra carrera, que no menospreciemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Porque ahí, Señor, donde nosotros pensamos que hay poco valor, para ti hay un David, Señor. Para ti hay alguien que puede cambiar la historia, Señor. Esa es la realidad, Padre. Esa es tu verdad. Haz de nosotros personas con una mente renovada, Señor. Transforma nuestras mentes para que saca de nosotros los valores del mundo, Señor. Todos los días somos bombardeados con los valores del mundo, Señor. Sácalos, pon tus valores, tus pensamientos. Renueva el espíritu de nuestra mente, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos como tú ves, Señor. Ayúdanos a descubrir quiénes somos verdaderamente en ti, Señor, y para qué estamos, Señor. Ayúdanos a hacer cada día lo que podemos para poder llegar al destino que tú planeaste, Señor. Gracias porque David simplemente siguió instrucciones humanas, sencillas. Fue humilde, sumiso y se encontró con el destino de su vida, Padre. Y así pasa con cada uno de nosotros. No necesitamos ver ángeles, no necesitamos escuchar una voz. Grandes revelaciones, porque la más grande revelación ya está en tu palabra, Señor. Necesitamos vivir por los principios que tú nos diste, Señor. Y todo lo que tú prometiste se va a cumplir, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que en esta semana podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Vivirlo, Señor. En el nombre de Jesús.